Siempre con alegría de vernos, hermanos, todos creo que deseamos mutuamente bendecirnos. Gracias al Señor por estar juntos nuevamente, por esta instancia preciosa de estar aquí reunidos los santos del Altísimo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Así que, hermanos santos, como dice Pablo, participantes del llamamiento celestial. Veamos algunos consejos de la Escritura. En este tiempo, que es un tiempo tan especial, hermanos, que nos ha tocado vivir, no solamente por causa de este mal que ha recorrido el mundo, sino especial porque las señales que se nos están mostrando dan cuenta de la proximidad, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. De manera que debemos estar atentos, hermanos, y de andar con mucho cuidado, cuidadosamente, respecto a lo que hacemos, respecto a lo que decimos, respecto de nuestros afanes, por cuanto el Señor está próximo, hermano, muy próximo. Y tenemos que abocarnos a la palabra, abocarnos a escudriñar y recibir el consejo. La Escritura está llena del consejo de Dios para nuestra vida en este peregrinar que tenemos. Así que hemos de estar informados, hermanos, de todo lo que Dios tiene, de todo lo que ha prometido y de todas las advertencias que se nos hacen. Y el Espíritu que nos mora, hermano, nos va a llevar a andar en plena justicia, porque el Espíritu eso es lo que hace. Nos instruye en toda verdad y en toda justicia. Por ejemplo, hermano, la importancia que tiene de estar informado es que si aquí en esta tierra, en nuestro país, por ejemplo, se publica alguna ordenanza, alguna limitación, alguna ley, si se publica en el diario oficial, ya está vigente para toda la ciudadanía. Está vigente para para todo el país. Y si alguien no lo sabe, no se le puede culpar al que la publica, sino que cada uno de los ciudadanos es responsable de estar informado o no de lo que se determina allí en el diario oficial. Y nosotros tenemos, hermanos, nuestro diario oficial, las Sagradas Escrituras, que nos instruyen, nos enseñan y nos advierten y están mucho más al día que cualquier periódico que se prepare en esta tierra en el día de hoy y incluso el día de mañana y los días venideros. La Escritura nos da señales muy anticipadas de las cosas que han de acontecer. Y yo he tenido una carga, como dice Pablito, y le ruego al Señor, gracias por tu bendición, Pablito, por la oración, y espero que el Señor nos dé claridad para poder expresar lo que tenemos en el corazón. Así que bendito sea el Espíritu de Dios que nos enseña, nos instruye. Hay algunas advertencias que se nos hacen y algunos consejos, por ejemplo, de animarnos unos a otros, y eso es lo que yo pretendo ahora. Me anima a mí ver la Escritura y también quiero compartir este ánimo con ustedes. Hay varios versículos, entre ellos 4 que tengo acá. Entre paréntesis, esta palabra yo me he atrevido a darle un título. Y este título es Estando en espera, estando en espera. Por ahí en la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice, estando en espera de estas cosas, de lo que va a acontecer. Y nosotros debemos estar así en esa condición, hermano, estando en espera. Y bueno, todas las prédicas que hemos escuchado estos últimos días también nos llevan a eso, a estar en espera. Por ejemplo, el día viernes pasado, y todos los días anteriores, los hermanos obreros nos han estado compartiendo
respecto de muchas áreas que toca el libro de Apocalipsis, sobre las cuales tenemos que estar muy informados también. Y el viernes pasado fue algo maravilloso, fantástico, extraordinario. Extraordinario como el cielo mismo, la corte de ángeles, el trono de Dios, le da la bienvenida al Cordero de Dios, que llega al cielo como vencedor. Me imaginaba a un ejército que va a una guerra y que luego es recibido por el pueblo a donde pertenecen y cómo le dan todos los vítores, las alabanzas, publicando el pueblo, dando a conocer toda la alegría y declarándole un montón de cosas que surgen en los corazones a ese ejército por haber vencido. ¿Se imaginan ustedes cómo será un ejército que vence y que llega a su país o a su nación? ¿Cómo es recibido con alabanza y glorias de toda la ciudadanía? Eso me imaginaba yo. Y es lo que el cielo hizo, hermano, porque aparece el Señor Jesús como el Cordero inmolado. Y los 24 ancianos y los seres vivientes se postran y declaran ahí este cántico que nos entonó la hermana Esther: digno eres. Y luego los ángeles proclamando el Cordero que fue inmolado, millares, millones. Esto me parece extraordinario. ¿Qué millones de ángeles? Millares y millares. ¿Cómo sería, cómo se escucharía esa declaración, hermano? Tremenda declaración. Si, por ejemplo, vemos a un grupo de gente tan chica, tan pequeña como en un estadio que tiene 70.000 personas y se escuchan, cuando gritan ahí, se escucha un tremendo vocerío. Pero acá, de millares y millares de ángeles, declarando esta tremenda verdad de alabanza, de reconocimiento, diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Y todo lo demás que dice allí. Y luego toda la creación proclamando esto: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder. Toda la creación también habla, hermano, eso sorprende. Cómo la creación es capaz de emitir un sonido que en este momento nosotros no lo escuchamos, pero silenciosamente en la creación, entre los árboles, entre las plantas, hay una comunicación. Hay una comunicación. Por ahí el Salmo 19 dice algo por eso. Cómo están comunicados todas las partes de la tierra. Y vemos este cuadro maravilloso dándole la recepción al Cordero de Dios, que vino y cumplió el encargo que Dios, el Padre, le puso, y cómo lo pasó mal acá entre hombres pecadores. Sin embargo, Él vino y, estando en comunión perfecta con su Padre todo el tiempo, fue capaz de vencer. Venció, venció, y antes de ir a la cruz dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Y venció nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hebreos, que tuvo tal contradicción de pecadores contra mí, y el Señor fue fortalecido por su Padre. Su Padre levantó de entre muertos. El Espíritu que Dios le dio y lo levantó de entre los muertos, y salió victorioso y venció al enemigo. Que atrevimiento cuando el ministerio del Señor Jesús, qué atrevimiento de ofrecerle los restos de este mundo, porque a mí me han dado. Cuando le pertenecen al que lo creó, por medio de él fue hecha toda cosa, por medio de Cristo, el Hijo de Dios, de él y para él fueron hechas todas las cosas. Esto me parece una insolencia, que el enemigo ha pretendido apoderarse de lo que le pertenece al Hijo de Dios. Y bueno, hermanos, esta predica del hermano Rubén fue extraordinaria, fue maravillosa.
Y hermanos, yo me atrevo a decirles, no nos perdamos esta instancia, porque el Espíritu ese habla y nos da relación y nos aconseja y nos establece y afirma nuestra fe. Esto nos hace muy bien, hermanos. No pensemos en dejarlo para después, escuchando una grabación. Imagínense, me haría pensar en un modo, ocuparme de algo que corresponde al plan terrenal, ocuparme de eso y dejar de lado algo que es espiritual y eterno. Y pensando en que hay posibilidad de que luego lo voy a escuchar. Y me imaginé horrible, que luego la iglesia se va y yo me quedo en la grabación. ¿Qué le parece? Que no se haga con la grabación. No es, eso no debe ocurrir entre nuestros hermanos. Por eso debía aconsejarlos. Algo me dice la tesis, ¿se echa? Pablito, hay variaciones de volumen. Sí, hay una dificultad en el internet, hermano. Sí. Sí, Eh, sí. bueno, a veces ocurre acá que hay alguna interferencia y una pérdida de señal, pero hoy día está el día precioso, no debería ocurrir. Ya. Eh, Continuamos. Tú me dices si Vamos. seguimos o no seguimos. Sí, sigamos nomás, si ¿Sí? estamos, sí, Ya, continuamos grabando. ok, vamos adelante. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, animémonos a otros. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, vendrá y los muertos en Cristo han de resucitar primero y nosotros iremos con ellos. Y luego añade, alentados unos a otros. Gracias, hermano. Alentados unos a otros con estas palabras. Y, y también le dice a los hermanos, alegrándose mucho de cómo los hermanos allí dejaron a los ídolos, cómo se alejaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y en Hebreo se nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Hebreos capítulo 10, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Mantenerla, hermano, mantenerla. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos mutuamente, hermanos, exhortándonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca aquel día. Y el apóstol Pedro nos dice allí en el capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Esa ha sido una carga, hermanos, de animarlos, y yo también me animo con esto, a estar atentos, en espera, hemos de estar en espera de que el Señor nos lleve. Y será pronto, hermano, será pronto. Y debo relatarles una situación que viví hace algún tiempo, porque está tan próximo a esto que hay algunas personas que dicen, ¿para qué voy a comprar una tumba en un cementerio si el Señor me va a llevar pronto? Y aún a mí se me ha pasado por la mente, ¿de qué me sirve una tumba si el Señor me va a llevar en cualquier momento? Y es algo muy, muy lógico, ¿no? Muy práctico. Y me recordé de una instancia que se las comparto para que también se atrevan ustedes, como yo me estoy atreviendo a dar testimonio de la resurrección
que han de tener los creyentes. En esta ocasión, se los comento, es como, lo siento como una derrota, pero de las derrotas hay que sacar lección. Cuando fue cuando fuimos a sepultar al papá de nuestro querido hermano Pablo Aguilera, ahí en el Parque San Pedro, en el cementerio Parque. La ceremonia es típica, tradicional, y hay ocasión de decir algunas cosas a algunas personas, eso lo hemos visto, ¿no? Y ya al final, cuando nadie tenía nada más que decir, lo que se dice siempre es que vamos a dejar a tal persona a su última morada y se baja el ataúd, el féretro, se baja ahí y se supone que esa es la última morada, ¿no? Vamos a dejar a su última morada. Entonces, yo pensé, esta no es la última morada de este hombre. La última morada es la morada que fue a preparar el Señor Jesucristo. Y pensé, bueno, si hablo ahora, voy a interrumpir todo. Y no lo hice. Y hasta el día de hoy me arrepiento de no haberlo hecho. Porque esa era una instancia muy, muy buena instancia en dar a conocer a Jesucristo, el Señor, el Salvador. Y bueno, ya espero en el Señor que nunca más me pase eso. Y cuando vaya nuevamente a un cementerio a dejar a algún creyente, voy a declarar con la ayuda del Señor, porque en esto hay que ser atrevido, hay que ser, como decimos aquí en Chile, arrejonados, en declarar la verdad, hermano, la verdad. Entonces, este hombre que está aquí en este ataúd está durmiendo, es un hijo de Dios, y esta no es su última morada. La última morada está en los cielos, donde el Señor Jesucristo fue a preparar una morada. Este hombre va a ser levantado de aquí en cualquier momento. Y ahí declarar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, les comento esto para que no les ocurra. Hay que ser valientes, hay que declarar que hay un Salvador, que el Señor quiere dar vida, para que los que escuchen tengan la opción de recibir al Señor Jesucristo. Eso es lo que comento, hermano. Hermanos, estaba pensando en nuestra condición de hijos de Dios, y aunque seamos hijos de Dios, salvos ya, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no dejamos de ser pecadores, porque tenemos una marca de pecado que el enemigo logró hacer con los primeros padres. Tenemos una marca, un estigma, averigüé en el diccionario qué significa un estigma. Es una marca que se hace con un fierro caliente, que se hace en la piel, en alguna parte del cuerpo, ya sea de un animal, o a veces lo hacían incluso sobre seres humanos. Entonces, este estigma, hermano, que nosotros llevamos, nos persigue, nuestra naturaleza carnal, vamos a tenerla hasta que muramos o hasta que seamos transformados. Y la Escritura lo declara así. El apóstol Juan, en su primera epístola, nos lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Tenemos pecado, hermano. Sin embargo, apareció el Señor Jesucristo. Lo dice la Escritura. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar de en medio el pecado. Y si hemos de pecar, si en alguna instancia caemos en algún pecado,
que sea involuntario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Les leo lo que dice acá el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, esa es la salida que tenemos, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilla. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que bendito es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y luego agrega, estas cosas os enseño, os digo para que no pequéis. Dice, aquí perdí la hoja. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué bendito es nuestro Señor, hermano, que nos presenta delante de Dios nuestro Padre, limpios y sin mancha. Lo importante es deshacernos de los pecados que vayamos cometiendo en forma involuntaria. No podemos llevar una mochila, porque la carta a los Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojados de toda carga y del pecado que nos asedia. Si hay algún error que cometemos, alguna falta, algún pecado, hemos de confesarlo en forma inmediata. No podemos echarla a la mochila, a la espalda, porque tenemos un acusador, el acusador que acusa. Delante de Dios, dice Apocalipsis capítulo 12, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Qué les parece? El acusador acusa de día y de noche. Pero ellos le han vencido, dice, ¿cómo? Con la sangre del Cordero. Bendito Señor Jesucristo. Así que tenemos esta marca, hermanos, y si hemos de vivir con este estigma, hemos de tener mucho cuidado. Ojalá no cayéramos en pecado. Hay una diferencia en caer en pecado y en practicar el pecado. El que practica el pecado, dice Juan, no es de Dios. Juan capítulo 3, la carta, seguramente lo han leído, se los voy a leer sí, de todas maneras, y estas cosas las digo para repasarlas y también que sea de conocimiento de los hermanos que han estado integrándose. El que practica, el versículo 8, capítulo 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una práctica, sabemos lo que es algo que se hace con cierta periodicidad y que se hace intencionalmente. Cuando el apóstol Pablo a los Gálatas les habla de las obras de la carne, hace un listado, que seguramente lo conocen, capítulo 5, Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, y hace un listado y al final agrega diciendo, os declaro que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, observémonos a nosotros mismos, observémonos. Están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, es un fruto que se manifiesta solo. Como los árboles no hacen ningún esfuerzo en dar su fruto. El fruto del Espíritu es algo que se manifiesta en nosotros en forma espontánea, sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo. Cuando el Espíritu de Dios que nos mora, y el dulce Espíritu de Dios,
está presente en nuestra vida y nosotros anhelamos andar en el Espíritu, no nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo se van a manifestar estos frutos tan maravillosos. Así que la demanda que tenemos por delante, hermanos, es vivir en el Espíritu. Si vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, moriréis. Si vivís según la carne, según vuestra naturaleza humana terrenal, moriréis. Mas si por el Espíritu, no por un esfuerzo nuestro, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, viviréis. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, cuando por gracia de Dios, Él toca nuestra vida, nuestro corazón, y abre nuestros ojos para venir al conocimiento de la verdad, y pone la fe en nuestro corazón, y recibimos al Señor Jesús en nuestra vida como Señor, como dueño y Señor, nacemos de nuevo, somos hijos, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Evangelio de Juan capítulo 1, 14, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos recién nacidos, hijos pequeños. Y como hemos sido instruidos, ellos son los tecnos, los hijos tecnos, los pequeños. Y luego pasamos a una etapa de ser discípulos, instruidos. Un discípulo es alguien que es instruido por un maestro. Pasamos a ser discípulos. Y luego el Señor nos pone encargos, pasamos a ser siervos. Aún estando en esta condición de pecado. Imagínense. El Señor nos considera. Y luego de ser siervos, imagínense lo que el Señor hizo con sus discípulos. Les dijo, ya no os llamaré más siervos, los llamaré amigos. Esto es lo que ocurre, hermano, esta evolución que ocurre cuando entramos en los caminos del Señor. Se produce una evolución, algo ascendente, como lo declara Proverbios, la luz, es como la luz de la aurora, el camino de los justos, que va a aumento de día en día hasta que el día, de hora en hora, digo, hasta que el día es perfecto. Y en esto me quiero detener, en esta condición de amigos, porque esto me parece extraordinario, me parece maravilloso. Cómo el Señor quiso considerar amigos a los apóstoles, a los discípulos en aquella noche, la última noche que estuvo con ellos, donde fue una noche donde el Señor abrió su corazón, los enseñó con tanta dulzura, partiendo, ¿cómo fue el inicio de aquella noche? Nada menos que lavándole los pies. Imagínense, el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, lavando los pies de los discípulos en aquella noche. Y les enseñó tantas cosas, muchas cosas, extraordinarias cosas. Les declaró cosas que los otros evangelios no contemplan. Y en esa instancia fue cuando les dijo, ya no os llamaré más siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué razón? Eso está Juan capítulo 15, versículo 13 al 15. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso quiero llamarlos amigos, porque yo quiero manifestarme a ustedes declarándoles cosas grandes, cosas maravillosas. Y el Señor no es egoísta, hermanos, en mostrarnos sus planes. De hecho, acá la Escritura está llena de sus planes y de abrirnos el entendimiento. No es egoísta el Señor. Incluso Él es tan solidario, tan dulce y amoroso con nosotros, que no quiere estar solo, quiere estar con los seres humanos, con los salvos, con los redimidos. Y aquí me acuerdo del capítulo 8 de Proverbios, que lo hemos leído otras veces.
Pero quiero leerlo nuevamente porque esto me parece maravilloso, hermano. Cómo el Señor no quiere estar solo. Desde el comienzo no quiso estar solo. El capítulo 8 de Proverbios habla de la sabiduría como, tenemos que reemplazarlo ahí, la sabiduría, ponerle el nombre del Señor Jesús. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo con el Padre. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los puentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Él estaba con su Padre. Todas las cosas fueron hechas por él y para él. Y era su delicia de día en día, una perfecta comunión, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, grábense esto, hermano, grábenselo, mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. El Señor anhela estar con los hijos de los hombres. Disculpe, hermano. Y bueno, desde el comienzo, Dios y su Hijo con él, el Padre y el Hijo son una sola cosa, buscaban a Adán para estar con él, para compartir con él. Eso nos habla de toda la necesidad que Dios tiene de estar con sus hijos. Buscaba a Adán para compartir con él hasta que, ¿saben lo que ocurrió, verdad? Tristemente, Satanás engañó a Eva y a Adán, y fueron ellos retirados de la presencia de Dios. Qué triste y lamentable. Sin embargo, Dios no perdió su contacto con los seres humanos, porque a través de las Escrituras vemos que Dios siempre procuró y estuvo con personajes bíblicos que aparecen en las Escrituras y fueron amigos. Por ejemplo, estuvo con Enoc. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, y este Enoc fue un hombre recto con el cual Dios tuvo una relación muy especial. Y si han tenido la suerte de leer algunos párrafos del libro de Enoc, que lo cita también la Escritura en la carta de Judas, si han tenido ocasión de leer algunos párrafos de ese libro, contempla cosas extraordinarias, extraordinarias. Incluso anuncia cosas futuras para este tiempo, el libro de Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Y fue tan amigo Dios de Enoc que no quiso dejarlo acá. Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. A ese nivel es la amistad que Dios quiere tener con los seres humanos. Qué privilegio ser llamado amigo de Dios, hermano. Amigo de Jesucristo, el Señor. Consideren eso. Considérenlo. Teniéndolo muy presente. Y este libro de Enoc, yo no entiendo por qué no está considerado en el canon de la Biblia católica, porque de ahí salió las Sagradas Escrituras que tenemos ahora. No está considerado, pero hay una iglesia ortodoxa en Etiopía que lo tiene contemplado en las Sagradas Escrituras. Y es un libro extraordinario. Si lo pueden leer alguna vez, se lo recomiendo. Otro amigo que fue amigo de Dios, caminó Noé con Dios, y Dios le reveló sus propósitos. Porque Noé fue varón justo en sus generaciones, dice. Caminó Noé con Dios. También tenemos a Abraham, que Dios lo declara abiertamente, allí en Isaías, refiriéndose
al pueblo de Dios, porque tú, Israel, eres descendencia de Abraham, mi amigo, lo dice allí claramente. ¿Y qué diremos de Moisés? Todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés, cómo Dios se reveló a Moisés y le reveló sus propósitos. Y respecto a Abraham, me llama la atención cómo tuvo cuidado, tuvo la delicadeza, la dulzura de Dios de darle a conocer qué haría Dios con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Porque dice la Escritura que Dios dijo, encubriré yo a Adán, no, a Abraham, lo que voy a hacer, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, porque yo sé que él enseñará a sus hijos después de él el camino de la justicia. Qué dulzura, hermano, cómo Dios revela cosas cuando entramos en una perfecta comunión con él. También tenemos a David, cómo fue relacionándose con David. Y a David conversaba directamente con él. Sabemos que David fue el varón conforme al corazón de Dios. Y Dios tuvo comunión con él. Y aún después de caer en pecado, sabemos el pecado terrible que cometió David. Y sabemos también de la humillación, tremenda humillación que David hizo delante de Dios, pidiéndole perdón y pidiéndole socorro, diciéndole allí en el Salmo 51, oh Señor, crea en mí un corazón recto y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Eso lo sabemos también. Oh, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Porque yo no puedo. Eso es lo que no dice la Escritura eso, pero Él da a entender eso. Yo no puedo. Crea tú en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el corazón, hermanos, es perverso. Hemos de tener cuidado con nuestro corazón. Hay que mantenerlo bajo el dominio del Espíritu. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos si caemos en pecado, hermano? Ir pronto, como lo hizo David. Él no arrancó. Inmediatamente fue a humillarse delante de Dios, a pedirle perdón, a confesar su pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, despojarnos de toda carga y del pecado que nos asedia. No hemos de practicar, alejémonos de la práctica. Si caemos en pecado es porque somos pecadores, hermano, y tenemos esta marca dentro de nosotros. Pero el Señor nos limpia de todo pecado, hermano. Limpia de todo pecado. La sangre preciosa del Cordero de Dios, este Cordero que cantamos ahí que fue inmolado. Su sangre preciosa está vigente hasta nuestros días. Así que hemos de tener paz, como decía el apóstol Pedro allí, esperando que acontezcan estas cosas, estando en espera, ser hallados justos y en paz. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos da algo que lo encontré extraordinario, fantástico. Romanos capítulo 7. Este hermano Pablo, un súper creyente, tanto que el Señor Jesús trató directamente con él, incluso lo llevó arriba, al cielo mismo. Pero acá en el capítulo 7 del Evangelio no, en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 7, versículo 14. Este capítulo 7 es para leerlo con calma y meditarlo, hermano. Pero hay unas partes que voy a resaltar acá. Dice el apóstol Pablo
capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Esto lo hemos leído otras veces, pero me ha llamado mucho más la atención ahora. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto es por la marca, hermanos, por el estigma que recibimos, por la contaminación del enemigo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Segunda vez que lo declara. ¿Se dan cuenta? El pecado que mora en mí, dice Pablo, él hace esas cosas, no que yo quiera hacerlas. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero aquí hay una exclamación del apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aparece la grandísima figura del Maestro, de nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilla, hermano. Nuestro problema está solucionado por el solo hecho de haber recibido al Salvador en nuestra vida. Qué maravilla. De manera que si pensamos, si tu hermano, si yo, si tu hermana, cometes un error, caes en pecado, no lo hiciste tú, lo hizo el pecado que mora en ti. Pero no podemos pensar en que esa va a ser una solución permanente. Y hagamos de esto una práctica, como cayendo en la práctica del pecado. Eso no es posible. Aquí hay una línea que tenemos que observar, que tenemos que tener muy en cuenta. Hay una línea muy fina. Cuando caemos en pecado los hijos de Dios, como dice Pablo, no lo hacemos nosotros, sino lo hace el pecado, este estigma que mora en nosotros. Pero gracias damos a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios que nos dio un Señor, un Salvador, y que derramó su misma sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Y esto es delicado, hermanos. ¿Sí? No podemos caer en pecado gratuitamente. Hay personas que se atreven a decir, y lo he escuchado más de una vez, que dicen que ahora les está permitido pecar. Les está permitido caer en pecado. Ahora puedo pecar libremente, porque el Señor perdona mi pecado. Eso es un planteamiento absolutamente satánico, hermano. Es del enemigo, es de las tinieblas. Esta gracia que tenemos no podemos convertirla en libertinaje. Eso no es posible, eso no está de acuerdo a los principios divinos. Porque también la Escritura nos advierte respecto de al que peca deliberadamente, al que peca con intención. Eso hay que considerarlo, pero mucho, 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 hermano. Y aquí la carta a los hebreos nos advierte diciendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor nos dé revelación, hermano, de nuestro caminar en este tiempo. Esto yo se los comparto, pero primero me lo predico a mí mismo. Tener cuidado de mi corazón, porque sé que mi corazón es perverso y engañoso, más que toda cosa creada. Eso lo dice Jeremías. Así que hemos de andar, hermanos, en el temor de Dios, estando en espera de que ocurran cosas extraordinarias y maravillosas para los hijos de Dios, y que terribles para los que no creen, hermanos, los que no creen. Hemos de comportarnos como amigos del Señor Jesucristo. Cuando yo, permítame que sea autorreferente, cuando descubrí que el Señor quería tratarme como amigo, empecé a pedirle al Señor, Señor, quisiera que me considerases un amigo tuyo. Quiero ser tu amigo, Señor Jesús, quiero ser tu amigo. Y esa es una oración que los invito a hacerle, hermano. El Señor ofrece su amistad. Él dijo, ya no os llamaré siervos, los llamaré amigos, amigos. ¿Qué es un amigo? ¿Sabemos lo que es un amigo? Podemos encontrar muchos calificativos, muchas descripciones de lo que es un amigo. Un amigo, ¿cierto? Me atrevo a decir, por ejemplo, que es un amigo alguien que me conoce en profundidad, alguien que conoce mis aspiraciones, alguien que sabe de mis errores, de mis aciertos, y alguien que me comparte de sus proyectos futuros, y tantas otras cosas que se puede decir de un amigo. Y en realidad, si queremos ser amigos de Dios, amigos de nuestro Señor Jesucristo, hemos de exponernos delante de Él para que Él nos conozca absolutamente. La amistad supone un conocimiento mutuo de uno y de otro, un conocimiento en detalle, en profundidad, y nosotros queremos, los creyentes, deberíamos querer, sin esconderle nada a nuestro Señor, que Él nos escudriñe, y vea si en nosotros hay alguna, como dice David, Salmo 139, precioso salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste. Y tantas otras cosas que se dice en aquel salmo. Y eso es lo que hemos de pedirle al Señor, hermano, que nos conozca. Conóceme, Señor, corrígeme, ve si en mí hay un camino de perversidad. Abro mi corazón para que lo escudriñe. Quiero que seas mi amigo y yo quiero ser tu amigo. Qué maravilla, hermano, que el Señor quiera ser nuestro amigo. Que nos conozca en la intimidad, hermano, en lo íntimo. Quizás, hermano, cuando el Señor termina el llamado Sermón del Monte, que es tanta enseñanza que nos dejó allí el Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos en tu nombre tantos milagros, tantas cosas que hicimos en tu nombre. Y yo les diré, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Y cuando se refiere a la parábola de las vírgenes,
aquellas vírgenes que llegaron atrasadas porque la puerta se había cerrado. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Les dice, la verdad es que no las conozco, no las conozco. Hermanos, esto he querido compartírselo para que nos pongamos delante del Señor y le abramos nuestro corazón y le digamos que nos conozca y declaremos cualquier pecado que esté gatillando nuestra conciencia y que nos libre del mal. Como Él nos enseñó también, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y andemos con cuidado en este tiempo, hermanos. Andemos con mucho cuidado, porque somos santos y participantes de un llamamiento celestial. Cuando el Señor venga, no va a llevar a nadie que no conozca. Y sabemos que cuando la Escritura habla de conocer, habla de una relación íntima, muy especial. El Señor no va a llevar a ningún desconocido. Así que abramos nuestro corazón, que el Señor nos examine y estemos en condiciones, estemos de ser dignos, de ser llevados a la gloria, a la hermosa gloria que el Señor quiere compartir, porque siendo amigo, Él quiere compartir su gloria, hermano. Cuando hace la oración en el capítulo 17 de Juan, le ruega a su Padre, Padre, te ruego que los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Qué les parece? ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Te das cuenta cómo el Señor quiere compartir lo suyo? ¿Y para qué vamos a decir? En lo que se refiere a la carta de la Odisea, ¿cómo termina? En Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario, hermano! Esto no lo puedo concebir. La grandeza del amor de nuestro Señor y de los propósitos que tiene, no solo con pocos, ojalá con muchos, porque su delicia es con los hijos de los hombres, no con los ángeles, no con los querubines, los serafines, dice con los hijos de los hombres, porque hay un detalle, cuando el Señor se refiere a Juan el Bautista, y le dice a los judíos que lo acosaban en aquel día, en aquellos días, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña mecida por el viento? ¿Qué salisteis a ver a un hombre vestido con ropas delicadas? Yo les digo que los que están con ropas delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿cómo era? Juan el Bautista, un hombre que se alimentaba de langosta, miel silvestre y vestía piel de camello. ¿A un profeta? Sí, le dijo, ciertamente, a un profeta. Pero yo les digo que entre los nacidos de mujer, nadie hay más grande que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, ahí es una diferencia entre ángeles y seres humanos. Entre los nacidos de mujer no hay ninguno que sea mayor que Juan el Bautista. Pero les digo que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo encuentran eso? Eso es como anecdótico. Es decir, el más pequeñito de los que son del reino de Dios, de los integrantes del reino, es mayor que Juan el Bautista, y con él, con el más pequeñito, yo me deleito. Mi delicia es entre los hijos de los hombres. Qué maravilla. Hermanos, aquí voy a terminar. Los dejo con este pensamiento. El, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere ser nuestro amigo. Digámosle, Señor, quiero ser tu amigo. Sé tú mi amigo, enséñame a ser tu amigo. Te declaro abierto mi corazón para que penetre y lo escudriñe. Hermanos, el Señor viene pronto y la santidad de Él obliga a que nosotros seamos santos, muy limpios y sin mancha.
Pero si escondemos algo, imposible va a ser que el Señor nos considere amigos y nos lleve. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Socórrenos, Señor, para estar en condiciones de ser llevados a tu gloria misma. Amén. Amén.